Entonces, ¿cómo aplicar la metodología? ¿Cómo aplicarla? ¿Qué palabra usamos más específicamente entonces? Hermenéutica. Parábola. Hermenéutica. Hermenéutica. Ya. Y después hay otra palabra que hemos conocido en ese contexto. Hermenéutica y Exégesis. exégesis. ¿Ya? Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos hermenéutica? ¿Cómo hacemos exégesis? Así, prácticamente, nosotros mismos. Y yo creo que ustedes habrán escuchado lo que dijo Parmenda recientemente, que su tema que él estaba continuando era una continuación de sus temas desde 2016. O sea, desde 2016 él solamente habló de un tema, y eso es esto aquí, hermenéutica. ¿No? Y todos los temas que da, por ejemplo, el toro Apis, Naturaleza del hombre. naturaleza del hombre, todas esas cosas son ejemplos, son puestos en práctica hermenéutica. ¿Cómo podemos entender que la palabra ellos, que el pueblo de Israel, si no recuerdo mal, Éxodo, ¿no es cierto? Se jugaba, ¿ya? Jugar. O en español, ¿qué palabra se usa ahí? No es jugar, es Regocijarse. regocijar. ¿Cómo podemos entender que esa palabra en realidad quiere decir qué cosa? Coquetear. Filtear en inglés, perdón. Coquetear o Algún juego sexual. sí, ¿no? Es un juego Sensual. o un acto sensual, ¿no es cierto? ¿Recuerda eso, hermana Raquel? ¿Perdón? Ajá, Marcel dice burlar, Perdón, no entendí qué. o dormir. ¿Recuerda ese ejemplo que ha dado Pamenda, ese estudio que Sí, hizo? sí, sí. Eso es Sí, eso fue en Génesis, comparando el acto de la idolatría del toro Apis con Génesis y el relato de alguien a quien David y Isaac engañó con respecto a su esposa. Ya, correcto, ¿no? Eso es un proceso hermenéutico que él nos mostró, ¿no? Eso es metodología aplicada, ¿no? Y eso es un ejemplo de cómo podemos entender lo que el texto dice realmente, ¿no? Porque lo habremos leído antes del texto y habremos entendido que simplemente ellos estaban jugando, tenían diversión tal vez, pero no habíamos entendido que esto era un juego sensual que el pueblo estaba llevando a cabo. ¿Ok? Entonces, eso era un ejemplo. Y la verdad, una vez más digo, que Parmenda nos muestra cómo funciona esto, cómo hacemos hermenéutica desde hace muchos años. Entonces, puedes tomar casi cualquier presentación de él y tienes un ejemplo. Pero, Hermano Marco, disculpe, hermano, adelante. puede cambiarle de fondo y que la letra se ve como un poco oscura, así como el fondo oscuro, no sé, Claro. por favor. Eso no va a ayudar porque... Ya, a ver. Ahorita. Amarillo. Ok. Entonces, eso es un ejemplo específico que el hermano también ha dado. Tenemos aquí un problema con una palabra y queremos entender la palabra correctamente, ¿ya? Pero
todo el desafío metodológico de cómo entender un texto es mucho más grande que esto nomás. Y hay un procedimiento de cómo podemos encarar algo que nos sirve, una guía de en general cómo manejar esto. Y la primera cosa que él ha dicho que deberíamos hacer cuando tenemos un texto, ¿qué es? Tenemos un texto, ¿y qué es la primera cosa que tú tienes que hacer si quieres entender el texto? Analizar lo que está antes y lo que está después para ponerlo en un contexto. Antes tú dices lo que está escrito antes y después. El contexto. Claro, Sería como ubicar en el contexto. ¿Ok? Hay un paso antes de eso. Tal vez puede parecer que se sobreentiende, pero primero tenemos que leer el texto. se te entrecorta mucho y a veces te perdemos, por lo menos yo. Mm, Debe ser el audio aquí. A mí también Sí. me pasa. no tiene audio, sí. Un momento. Entonces salgo y vuelvo. Sí, porque ahí no, sí, porque no oímos nada de lo último. Ok. Eso me pasó a mí también en el anterior caso. ¿Me escuchan? Hemos conectado otra vez y vamos a ver si eso funciona. Si no, si está intercortado, me avisan otra vez para resetear el router aquí, ¿ya? No sé, ¿me han entendido? ¿O No, no oímos nada, recién ahora te escuchamos. eso estoy diciendo? Me avisan, por favor, si me escuchan entrecortado. Si no, tengo que resetear el internet aquí. Ok, Bueno, la primera cosa que yo dije es leer el texto. Y Palmira llama eso Plain, superficial. una lectura plain en inglés. Eso sería algo así como normal, una clara lectura. Sin, y eso es el punto aquí, sin simple. hacer, ajá, simple, lectura simple, sin pensar qué puede significar, sin interpretaciones, sin decir que eso se refiere a Guillermo Miller, eso se refiere al porcentaje alto, sin nada de eso. Simplemente trato de entender qué dice el texto, ¿ok? Eso es un paso que por impaciencia y por tal vez autoestima, una falsa autoestima, pensamos muchas veces que podemos saltar y simple vamos allá a la interpretación.
a la aplicación. No obstante, él mostró muchas veces que este paso es esencial. Entender qué dice realmente, de qué habla. Y cuando estamos haciendo eso, tenemos que cuidar muchos puntos. Por ejemplo, los límites del texto. Y Graciela, me parece, se refirió a esto cuando ella decía el antes y después. O sea, entender bien dónde comienza y termina el texto para no sacarlo de un contexto, para tener un texto que es lógico en sí mismo, para no cortarlo, ¿ya? Para no sacar pedazos. Después, tenemos que tomar decisiones como que nos ayudan entonces en nuestra interpretación de parábola, porque eso es nuestra metodología de parábolas. Entendemos que los textos son parábolas. Y cuando hacemos esto, clasificamos a qué tipo de parábola pertenece el texto. ¿Qué tipos tenemos? ¿Qué tipos de modelos De usa la agricultura? de la agricultura, Ujú. ¿Qué más? ¿El matrimonio? Matrimonio. ¿Cuál más? La construcción. Modelo de construcción. Construcción. ¿Hay algo más? Mm, Creo que esos son los 3 modelos que la Biblia usa, ¿no? Una pregunta. ¿El quiasma sería un tipo de construcción? ¿Quiasmo? No. no, sería Sí. una estructura. Eso viene más atrás. Tú Más adelante. simplemente, cuando, ¿no es cierto? Cuando habla del campo, etcétera, cuando da ejemplos de eso, tú te das cuenta, eso es un tipo de agricultura, aquí está hablando de eso. ¿No? Tú clasificas una de esas categorías. Quiasmo, repetición, eso viene después. Es como lo más básico. ¿Usted a qué se refiere a construcción? edificación, ¿De la oración o del texto? No. no, El de tema. construir de arquitectura, de Ah, ok. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en la escritura símbolos de la construcción como por ejemplo la plomada o la línea, la línea que lanza con la plomada, no me acuerdo cómo se llama, donde se pone el nivel. Correcto. Entonces eso nos indica a qué modelo nos está dirigiendo el texto, a un modelo de construcción, a un modelo matrimonial o a un modelo agricultural. Creo que Cuando tenemos el ejemplo de la piedra que se corta en la visión de Daniel con la estatua, ¿qué modelo es este, hermana Raquel? ahí te perdimos de nuevo. Te perdimos de nuevo. Ok, ¿ahora sí se escucha? ¿Ahora? ¿Ahora sí? No. Vamos a resetear. Espérenme Recién ahora, Vamos a resetear el internet aquí, ¿ya? espérennos un minuto. Estén atentos, por favor, van a disculpar. sí. No, por favor. Están. Exacto. ¿no? El texto. Tú estás sorteando, tú estás dándole una categoría para ver cómo continuar tratando de eso. Es sobre todo es para saber en qué lenguaje nos está hablando. Nos está hablando en un lenguaje de construcción, va a usar términos de construcción y se va a basar en ese modelo. O va a usar el lenguaje matrimonial, entonces va a usar los términos de matrimonio. Ok. Segundo paso. Y, hermana, obviamente estamos haciendo esa respuesta aquí bastante generalizada, bastante rápida, ¿no? Porque realmente podríamos invertir días y semanas en responder.
porque hay muchos detalles. Pero para recordar más o menos, para dar un modelo a esa pregunta. Segundo paso, ¿cuál es el segundo paso? Si ya leí bien, ya entendí, tengo una idea de qué habla el texto, ¿qué hago después? Bueno, Marco, perdón. Adelante, Matías. Sí, en el tema eso de la categoría que se le da es a la historia de cada parábola, o sea, que utilizamos. Por ejemplo, en el Arca de Noé, ¿Qué modelo usarías? construcción, Construcción. no sé, él utilizó muchos materiales, pero es una construcción, pero también, no sé, ahorita no lo tengo muy claro, por eso. Claro, construcción también, porque si tú ves, él va a construir solo que con diferente material, no rocas, sino madera. Pero en realidad él está haciendo lo mismo, está edificando algo. Esto aquí, si yo entiendo bien, se refiere a cuando la Biblia usa parábolas explícitamente, ¿no es cierto? O eso se refiere a cualquier texto. Pienso que se refiere a cualquier texto, pues toda la Biblia en sí es una parábola. Eso mismo quería decir. Mi pregunta era, por ejemplo, cuando habla de la guerra del norte contra el sur, ¿dónde ponemos eso? Buena pregunta, no tengo idea. De Israel contra sus hermanos de Judá, por ejemplo. Ay, no sé. Por eso yo creo que falta un modelo, pero no recuerdo bien. Ya, eso podemos ahorita verificar. Vamos a volver entonces a ese punto. Y mientras tanto podemos avanzar con el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Qué hago después? ¿Será buscarle un significado? Darle un significado. Ponga ese paso como el último, ¿no? Todavía necesitamos recoger información para poder llegar al punto de sacar conclusiones. ¿Ya? Quizás también podríamos agregar que podemos tener el 90% de la información y el 10% lo podríamos ver como la estructura. Ok, pero ¿a qué te refieres con el 90% de información? En el tema me refiero tener el 90% de lo que es la información, es lo que nos va a dar información ese tema, el 90%, pero también nos va a dar el 10% nos va a dar lo que es la estructura. Ok, estoy de acuerdo, pero Y eso es lo que va a dar el 100% de la información. O sea, eso Parminder explicó como un principio. Bueno, lo ha explicado varias veces, yo creo, y lo ha explicado también en La Naturaleza del Hombre cuando habla del voto número 12, que habla que el tema, el 100% de la información va a contener 10% de estructura y el 90% va a ser información. Va a ser palabras. Va a ser palabras. Ujú. Ujú. ok, eso quería que llegaras a ese punto. Cuando hablamos del 90% de información, nos referimos a historia o definiciones específicas de las palabras. Ahí es donde empezamos como que a utilizar la exegesis, a desglosar cada palabra, su concepto y sus definiciones. Ok. Si yo puedo dar mi opinión, yo diría que estamos tratando de acercarnos al texto, ¿no? Estamos tratando de comprender el texto de manera objetiva o neutral lo máximo posible. Entonces, por eso tratamos de mantener afuera de nuestra mente lo más largo posible aplicaciones. ¿Ok? Entonces, leemos el texto y lo siguiente que hacemos es, necesitamos información. Buscamos información sobre el contexto. Y esa información de contexto puede ser Historia. acerca de tiempo, ¿sí?
y acerca del lugar, Circunstancias. ¿no? O pueden llamarlo circunstancias. ¿No? ¿En qué momento Cristo dijo esa parábola? ¿O en qué momento Cristo dijo esto? ¿Fue antes de la resurrección? ¿Después de la resurrección? ¿No es cierto? ¿En qué momento predicó Isaías? ¿Fue antes de Babilonia o fue cuando ya fueron liberados? ¿No es cierto? Creo que hemos visto en el pasado, ustedes deben recordar, que esas informaciones son vitales para entender el texto correctamente. Para no dar una interpretación a un texto de tiempos de reunión, cuando en realidad estamos en tiempos de dispersión, ¿no es cierto? Entonces, esto aquí solamente puede ocuparnos mucho. A veces es muy difícil entender el texto, cuándo fue dicho, cuándo habló ese profeta, ¿no? Pero esa información es importante. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Quién era rey? Etcétera. Anciano Marco, entonces ahí entraría lo que se usaría la regla número 2, ¿no? El contexto externo. Sí. Porque ahí ya entra lo que es para quién fue escrito, por qué fue escrito. En sí entra lo que es el tiempo, el lugar, lo que estaba mencionando usted aquí, ¿no? Exacto. Vale. Es eso. Gracias. ¿No? Ok, a veces la Biblia nos da esas informaciones. A veces Daniel dice, estaba yo parado al lado del río Ahava. No, él no dice eso, eso fue con Esdras, ¿no es cierto? Pero están ahí al lado del río. O Daniel estaba al lado del río Ulai o Hiddekel. No, esas informaciones no están ahí en vano. Necesitamos tomarlos en cuenta. Nos dan mucha información acerca de cómo clasificar y cómo poner el texto. Ok, ¿ya? Una pregunta. Abigail nombró externo y él nombró de algo así con un contexto interno y un contexto externo. Entonces aquí en lo que han apuntado, ¿cómo lo ubicarías o dónde lo ubicarías? No sé si entiendo bien la pregunta, pero déjeme ver si la entendí. Cuando usted dice cómo ubicaría el contexto interno y cómo ubicaría el contexto externo en esto. Sí. Bueno, tal vez nosotros debemos ver que estamos en el segundo paso y en el segundo paso todavía estamos en lo que es una lectura simple. Y en el contexto interno de la lectura simple, pues nos enfocamos en comprender lo que aconteció en esa historia como tal. Ya, simplemente, ¿no? ¿Qué nos dice el texto? Eso nada más, lo que está, puedo así decir, lo que está escrito, ¿no es cierto? Porque Daniel, cuando él dice que está al lado del río Hiddekel, él no nos está diciendo nada de Estados Unidos o en el movimiento o mileristas, ¿no? Dentro del movimiento, fuera del movimiento, no está diciendo eso, no está diciendo eso. No dice eso. Nosotros hacemos esas aplicaciones. Okay, entonces simplemente trata de entenderse qué dice ahí, dónde está él físicamente. Ok, ya entiendo. ¿Ya? Sí, ¿Qué pasó en la historia en este momento? ¿En qué guerra estaban? Eso sería no sé externo. Perdón, Marco. ¿Y eso de dónde lo sacamos? Porque ese es un trabajo chino. Eso es un tremendo trabajo. Sí, Sí. sí, eso es un tremendo trabajo. A veces tenemos la suerte que la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Muchas veces tú lo encuentras al comienzo del capítulo o al comienzo del libro. A veces no lo encuentras en el texto y aunque lo dice, a veces no te dice nada. Te dice un lugar y tú dices, ¿y qué es ese lugar? ¿Dónde está? Entonces tú necesitas usar material, ¿ya? Material para entender la geografía. ¿Recuerdan cuando Pamenda nos explicó el Valle de la Decisión, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba ubicado ese valle? ¿Entre qué montañas? Tú necesitas un mapa bíblico. Tú necesitas entonces entre esos dos montes. Entonces vas a investigar sobre esos dos montañas. Necesitas diccionarios. Y nosotros muchas veces estamos usando hemos escuchado que hermanos usan el diccionario adventista,
¿no? Que son 7 tomos. El comentario Personalmente 20. pienso que podemos usar otros diccionarios también, diccionarios bíblicos. Hay muchos buenos diccionarios que uno puede encontrar en el mercado y muchas veces la variedad nos ayuda a comprender de qué se habla aquí. Básicamente tú necesitas material adicional. Hay libros sobre la historia de Antiguo Israel, hay libros sobre la historia de Nuevo Israel. A veces tienes que usar libros sobre historia de por sí, de Asiria, ¿no es cierto? De Medo Persia. Y tú puedes encontrar esas historias en varios sitios en internet o simplemente en las librerías. Online, offline, ¿ok? Pero a veces Espíritu y Profecía nos da el panorama más extenso que la Biblia a veces no nos suele dar. Como dijo el anciano Marco, a veces, por ejemplo, se encuentra en el comienzo del libro o el comienzo del capítulo, pero a veces no está y lo encontramos en otro libro. Por ejemplo, la historia de Daniel. Daniel menciona que Jeremías escribió sobre eso, entonces encontramos en ese libro partes de la historia. Pero en sí, aquí ahora empezamos a usar material externo, como diccionarios, Espíritu y Profecía en este caso, o libros seculares de historia para desglosar. Y un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es la anciana Tess, por ejemplo, cuando ella explica Hechos 27 sobre la nave Adramitena, ella usa ¿qué? Usa el diccionario Strong, porque no tenemos la información de esa nave en la Biblia, no tenemos de Espíritu y Profecía, pero tenemos en el diccionario Strong que nos proporciona el significado de su nombre. Y de ahí, a partir de ese significado, entonces Espíritu y Profecía, Elena White ya extiende la historia sobre cómo fue el resultado de Félix en base a su decisión. Pero entonces teníamos que haberlo comprendido primero el significado de la palabra, el nombre, por ejemplo. Ustedes habrán visto que nosotros en el movimiento, TES, por ejemplo, y a mí también me gusta mucho, es usar trabajos académicos. Ustedes pueden encontrar sitios donde se colocan tesis sobre cosas muy detalladas. En nuestros trabajos académicos muchas veces se investigan cosas muy detalladas. Por ejemplo, cómo funcionó echar la suerte en el tiempo de Medo Persia. ¿Ya? Una vez encontré un documento de eso. Y ustedes encuentran esos trabajos académicos, o por ejemplo, ella usó un trabajo académico acerca del tema de los movimientos, ¿cómo se llama? De teorías de conspiración en el tiempo alrededor de 1798 en Estados Unidos para impactar las elecciones, ¿no? Ella usó un trabajo bastante extenso sobre ese tema. Entonces, eso es investigación, esa es la clásica investigación que uno aprende en la universidad, donde uno va y busca el material secundario o terciario para entender, para aportar material acerca de tiempo y lugar. Ok, hermana, eso te sirve por ahora, porque claro, ahora podríamos continuar y dar ejemplos de libros específicos, de sitios específicos, y eso es mucha información, obviamente. Muy bien, me ayudaron bastante porque, o sea, no, era como que tenía una ensalada en la cabeza y no lo sabía ordenar. Ok. Gracias. Eso es la idea ahora para responder, de dar, ¿cómo se llama? De usar de organizar un poco esa ensalada, que creo que muchos de nosotros Sí. tenemos, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos en una cosa, analizamos la palabra, vamos a Thayer's, ¿ok? Y tratamos de entender qué significa la palabra, pero eso es solamente un pedacito en todo un proceso enorme hermenéutico. ¿Ya? Y eso no necesariamente es la primera cosa que deberíamos hacer.
Ok, tercer paso. Solange. No, continúe. Después yo. Tercer paso ahora es lo que muchas veces está en el centro de nuestros estudios. Eso es, depende de las circunstancias del texto, ¿no? Y esto es estructura. Estructura, análisis. Lo pongo así simplemente de la palabra, Una frase. del texto, ¿ya? Y aquí vienen todas esas cosas que se hicieron famosos para nosotros ese movimiento. Busco estructuras. Es ahí donde va el quiasma. Ah, sí, gracias. ¿Qué más viene aquí? Repetir y ampliar. Comparar y contrastar. Correcto. ¿Qué más? ¿Es la triple aplicación ¿Mm? profética también una estructura? Sí, es. Causa y efecto. Ah, ¿Qué más recuerda? mm, Superposición. juxtaposición. Ah, eso. Juxtaposición. Correcto. ¿Algo más? En quiasma podemos poner también espejo, ¿no? O espejismo. Es su variante del quiasma, ¿no? Sí, El modelo. Yo creía que era lo mismo. No, es ¿O que no? existen dos modelos. Es A más B es igual a B más A, o si no, A más B es igual a más B, creo que es. Tú puedes tener A, sí, B, correcto. B, A, o tú puedes tener A, B, A, B, ¿cierto? Sí, así es. Sí, son dos variantes del quiasma. AB y AB no sería repetir y ampliar. Se parece, ¿no? No, si B es B, entonces no se amplía, es lo mismo, ¿no? O sea, Pero si ese espejo es igual que quiasma, o sea, tiene que ser invirtiendo el orden. Que se pueda leer igual de un lado que del otro, empezando de un lado que del otro. ok. No vamos a entrar entonces todavía en detalles aquí, vamos a mantener esto a ese nivel, solamente aportar la información, sin decir de qué se trata, ¿ok? Los Corbacho escribieron progresión. Ah, ok, perfecto. Progresión, línea sobre línea. Muy bien. Fractales ellos. Fractales es línea sobre línea. ¿Alguien más recuerda alguna estructura? Bueno, Matías, usted hizo un tema ese con unas sin fin de estructura.
Hay uno que también me pareció muy interesante eso. Se llama el elemento escondido. ¿Alguien recuerda eso? Yo eso lo vi en alguno de los videos de Navé, pero no me acuerdo quién era. Me parece que era Matías, o no sé. Otra vez podemos hacer. ¿Sí? No sé si es esa la que tú dices, el elemento escondido, era como determinar cuál era la palabra importante. Había una, no, creo que estoy confundiendo las cosas, pero había una, ahora sí me parece que sé, pero no sé cómo se llama. Había una que en un versículo donde aparece un punto y coma, entonces separa una parte del versículo y la otra parte del versículo. Y entonces uno explica el otro. Pero no recuerdo cómo era. Bien. Sí, pero el elemento escondido es cuando falta información y se logra deducir en base a los elementos que sí están ahí. Muy bien. Yo ¿Cómo no me usamos acuerdo. eso? ¿Cómo llamamos eso hoy en día en la actualidad? Correcto, eso es. Nosotros usamos una palabra para definir eso. ¿Recuerdan? No. Lo No, que es implícito, la palabra implícita. Entonces nosotros usamos, a veces tenemos información que no dice explícitamente lo que, o sea, en el texto no dice explícitamente lo que quiere decir, pero por implicación nosotros podemos entenderlo. ¿Ya? Había, por ejemplo, ese ejemplo de la montaña, ¿no es cierto? Y se corta la piedra. Yes. Ese es el buen ejemplo. Entonces, Pamela dice, ¿cómo se corta la piedra? ¿No es cierto? Tú no la cortas con la mano, ¿no es cierto? Sino, ¿cómo la cortas? Con un instrumento. Ok, entonces en esa parábola también hay herramientas, ¿no? Están escondidas esas herramientas, pero están ahí. Esto es implícito, ese es el elemento escondido. Si yo no recuerdo mal, el elemento escondido en esta parábola era que el texto dice que la piedra fue cortada sin mano, pero por implicación nosotros entendemos eso es antinatural, no se ve tal hecho en la naturaleza. Entonces tiene que haber sido por implicación con mano. Sí, estoy de acuerdo. Pero también eran las Pero herramientas. entonces sin mano significa otra cosa de lo que normalmente uno hubiese podido decir, ¿no? claro, porque si es la obra de Dios, no se va a hacer naturalmente, ni va a haber mano humana, ni va a haber instrumentos ni herramientas. Es la mano de Dios. Sí. Sí, pero es una parábola, ¿no es cierto? Y Dios tampoco corta una piedra de un monte. O sea, tú tienes que mantenerte dentro de la parábola. Y si tú tienes una parábola donde se corta una piedra del monte, tiene que haber una mano. Ahora, eso es lo que usted dice, hermana, no, eso todavía no nos toca, ¿ya? Eso hace la aplicación y eso. ¿Qué significa eso? Eso todavía tenemos que dejar para atrás. Ok, es que estoy muy, ok, me he saltado pasos, ese es el problema, ¿vale? Ajá, estamos haciendo esto Ok. todo el tiempo, así hemos aprendido básicamente a leer la Biblia. Sacamos pasos, vamos a tratar de entenderlo.
Ok. Esto es básicamente, eso, grandes rasgos, esto es el proceso. Ya, a veces vas a mantenerte más tiempo en buscar el contexto, a veces vas a mantenerte mucho más en analizar la estructura. A veces no necesitas mucha información de contexto, con poca información ya te manejas, o a veces la información es obvia, ya la tienes, entonces no necesitas encontrar mucho. Entonces, por eso a veces solamente hacemos yuxtaposición. No es porque lo otro no tiene que haber, pero eso hay que tener en mente y de acuerdo a las circunstancias, como decimos, con un sentido común, vamos a aplicar estos procesos aquí. Ahora, lo que no hemos mencionado es, al momento de tratar el texto como una parábola, hay muchas reglas. Y no hemos hablado de eso todavía. Esas reglas debemos conocer, debemos tener en mente. ¿Ya? Está la regla de la primera mención. Está la regla de simplicidad. Está la regla del testimonio de dos. O de los dos testimonios. ¿Lo literal también? ¿Lo natural y lo espiritual? Está la regla de la vida natural. ¿Sí se puede decir? Natural y espiritual. No, eso todavía no. La vida natural. Entonces, eso es una regla. Tú tienes que guiarte según las reglas de la realidad. Tú no puedes... las cosas en las parábolas tienen que funcionar como en la realidad también funcionan. ¿Ya? Sí. Entonces, tú usas las reglas de la física, la química, esas reglas valen en una parábola. Ah, de la naturaleza. Vida, en inglés es natural life, naturaleza, ¿ya? Y todas esas reglas que pertenecen a la parábola, ¿cómo la ubicaríamos en el resto de cosas que estábamos en la estructura? No, en la estructura no, la estructura es otra cosa. La estructura es, como dice, ¿no? Es estructura, es formal, digamos, es la forma. Tal vez nosotros necesitamos distinguir qué es una parábola y qué es una estructura. Una parábola cumple con estas reglas. Tiene que ser, es una historia que cumple con las características de lo natural, de la vida natural, de la naturaleza en sí. Eso la hace una parábola, que tú la puedes ver en la naturaleza todo su desarrollo de la parábola. Mientras que la estructura son reglas que definen o califican, explican mejor, se puede decir, la parábola. Estructuras literarias. No sé si me dejo entender. No, ¿cómo lees una parábola? Hay normas. ¿Cómo leer una parábola? Para eso son esas reglas. Por ejemplo, la primera mención es una norma, una regla para leer las parábolas. Eso dice que la primera vez que se usa una palabra, esa primera vez la Biblia es la más importante. Ya contiene la información completa acerca de ese término. O sea que es la primera vez que se usa esa palabra en toda la Biblia. Sí. Bueno, puede ser el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, depende, ¿no? No había oído nunca eso. Sí. Pero es que esa es más bien vieja, porque ese es del tiempo de cuando Jeff estaba en el movimiento. Sí, The rule of first mention. Pamela también la ha estado usando. Mucho. Sí. Entonces ya estamos al fin de nuestra hora, queridos hermanos, y eso
Eso simplemente aquí es una visión general, ¿no es cierto? Como ya dije al comienzo, podemos hablar días y semanas acerca de ese tema para responderlo. Pero, y no para nada, también ha estado hablando desde 2016 sobre esto, ¿no? Ay, sí. Una vez más, yo ya les había comentado que estoy editando un libro sobre el tema, donde con varios autores estamos tratando de reunir toda esa información en un libro, ¿no? Todo esto, con todos los detalles. Ay, fantástico. Pero hermano también sigue Maravilloso. sacando nuevas cosas, ¿no es cierto? Estábamos casi listos ya y ahora en la última presentación nos habló de nuevos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, entonces tenemos que ampliar el día así. A ver si Pero, algún día terminan. algún día terminamos. Pero Estamos ahora en 100 páginas. Vamos a ver. lárguenlo así y después siguen con otro. Sí, porque la verdad es que si no, no va a haber posibilidad que tengamos el libro. Una buena idea. Claro. Por Teníamos ejemplo, en la perspectiva Él aún. continuamente va sacando, o sea, Una actualización. eso ¿verdad? no. Sí, ¿Cómo? puede ser. No, nosotros me había propuesto para el fin del año tenerlo y voy a hacer lo posible para que esté. ¿Ok? Bárbaro. Perdón, ¿y podrás explicar un poquitito nada más lo de la simplicidad qué significa? La regla de la simplicidad. La regla de la simplicidad, ¿usted dice? Sí, por favor. Ok. Déjame recordar. Ok. La regla de simplicidad es que la Biblia trata, o la parábola trata de hacer un asunto complejo, lo trata de hacer simple. Ah, claro. Sí, ese es el objetivo de las parábolas, ¿no? Exacto, ¿no? Ah. Pero esto hay que tomar en cuenta. Si nosotros elaboramos sobre una parábola y tratamos de entenderla, tenemos que mantener esa regla en mente. Y no podemos de repente venir con construcciones complicadísimas para analizar esa regla. Él quiso decir eso y hacemos una cosa muy, muy difícil. Por ejemplo, podríamos usar procesos de la naturaleza que son muy singulares o muy específicos, en algunos casos extraordinarios, para explicar algún proceso natural. No podemos hacer eso porque eso sería quebrar esa idea, la regla de la simplicidad que usa la parábola generalmente. Sí, porque tendría que ser tan fácil que un niño lo pueda entender, ¿no? Pero en realidad la simplicidad está en la elaboración de la parábola, Sí, no en su significado. sí, el asunto puede ser sumamente complejo, es verdad, ¿no? Puede ser muy, muy difícil, pero en la elaboración tenemos que mantener esto en mente, Ah, perfecto. porque seguramente tú puedes inventarte 1000 ideas para justificar cualquier cosa, pero a veces tiene que ser muy complicado para hacerlo, ¿no? Mientras que la regla de la simplicidad te mantiene en un camino, tiene que ser simple. Correcto. Y Gracias. gracias. ¿Y qué es eso de fin del mundo? Fin del mundo. Hay varias reglas aquí, solamente coloqué. Fin del mundo significa que toda la historia bíblica habla del fin del mundo. Ok, esa cita del espíritu de profecía, ¿vale? Sí, ¿Sí? exacto. Entonces, exacto. Bueno, Todo sí, ya podemos lo entiendo. aplicar para el fin del mundo. Sí, Marco. sí. Ujú. Sí, hermano. Marco. Sí. Sí, una consulta. El tema de la primera mención, yo entendí en unos estudios, bueno, no sé si estoy mezclando conceptos. El primer texto te habla de lo que se va a tratar el tema. ¿A eso se refiere? Porque acá usted dice que es la palabra. ¿O es otra cosa Es diferente? otra cosa que usted está mencionando y eso es, ¿cómo se llama esto?
tú tienes que buscar la palabra clave, ¿no es cierto? No recuerdo cómo se llama la regla. Es la regla 3, si no me equivoco, de Miller. No, es la regla 1, donde cada palabra es relevante. Ya, cada palabra es relevante, pero eso no significa que cada palabra en sí, ¿no? Es importante, sino que tú tienes que entender Una cuál es palabra. es una palabra, es una que es la esencial y que es la clave, y eso te dirige en la interpretación. Sí, no, pero lo que pasa es que la regla 1 coloca cada palabra en su lugar y con su debida importancia y relevancia. Sí. Y como usted dice, no todas las palabras son 100% relevantes, sino la una que es clave. Creo que tiene armonía con la regla 5 de Miller también, que es una de las más importantes. La primera mención es otra cosa, es cuando un concepto en la Biblia, por ejemplo, el concepto de compromiso, cuando esa por la primera vez se menciona. Y cuando la Biblia introduce ese concepto, el concepto del compromiso, por ejemplo, ahí te va a dar algo así como una definición de diccionario. Ya te va a dar toda la información acerca de eso que necesitas. Por eso es importante. Si queremos entender alguna palabra o un concepto, yo digo tal vez más bien concepto, tú vas allá y tú buscas eso y ahí te encuentras la información como de un diccionario. Sí, porque uno ve de acuerdo a la información que te da la primera vez, ya sabes cómo es que es el significado principal, ¿no? Sí. ¿Alguien más quiere aprovechar, hacer una pregunta, algún comentario aquí? Tal vez yo hago un comentario, pero creo que les va a ayudar a todos, sobre todo a los que están en proceso de aprender a cómo leer, que es parte de la hermenéutica, pero ayuda mucho el cuestionarse a uno mismo, qué significa, qué quiere decir, dónde está, por qué lo dice. O sea, hacerse preguntas a sí mismo que a medida que tú vas estudiando, tú te vas a dar cuenta si puedes o no puedes responderte a ti mismo esas preguntas. Entonces, en el momento en que tú no puedas responderte una de esas preguntas clásicas, que en una presentación recuerdo que Parminder dijo, son todas las que llevan la W usualmente, ¿no? En inglés es what, why, where, pero también está how, que significa cómo, ¿no? Entonces, tienes que tratar de responderte todas esas preguntas. Cuando tú no consigas responderte una pregunta, tienes que saber que ahí tú tienes un problema donde no puedes avanzar hasta que tú resuelvas ese asunto. Ayuda mucho el cuestionarse para poder entender el texto, tanto en su propio contexto como para más adelante hacer una aplicación. Solo eso. Sí, yo quería preguntar dónde ubicaríamos ese por qué y why y dónde y cómo. Eso aquí, En el contexto, contexto. ¿no? Ok. Aquí eso es dónde. El por qué también es aquí, porque tú necesitas entender el contexto de la historia. ¿Por qué lo menciono? ¿No? Porque ¿qué va a pasar? Va a venir el asirio, va a venir. Por eso dice eso. El por qué. El dónde obviamente es el lugar, el cómo es la circunstancia de qué acontece ahí, el cuándo es el tiempo. ¿Quién? Bueno. What. Entonces podríamos borrar eso. Cortar. Y who. Sí, para saber de quién está hablando, a quién está hablando. Ok. Pongo aquí. Eso ayuda mucho, sobre todo en el momento en que uno ejecuta una lectura. Y si ustedes se van a dar cuenta, los días lunes, cuando nosotros tenemos el estudio de Camino a Cristo,
estas preguntas son la base inicial para comenzar el estudio y desde ahí se empieza a desglosar y todos ya comenzamos a participar sobre qué piensa lo uno, qué recuerda lo otro, qué fue lo que leyó la otra persona. Entonces empezamos a reunir de información de todos para llegar a una conclusión. Ustedes se dan cuenta que en el estudio del toro Apis, ¿no es cierto? Tess investigó el tiempo, Tess investigó el lugar, ¿no es cierto? Y eso incluye toda la historia de Egipto, la cultura egipcia, la religión egipcia, todo esto está aquí. Y Pamenda extendió el estudio y entró aquí en estudio de análisis de palabra y texto, que todavía no hemos hablado de análisis de la palabra o del texto, solamente hemos hablado de estructura en ese momento, ¿no? Porque aquí vienen todos esos estudios de significado del, podemos decir, léxica de la palabra, donde tú vas al griego, tú vas al hebreo, tú vas a los diccionarios. Pero él dijo algo importante y me gustó mucho que él dijo eso, que lo que nosotros hacemos normalmente es muy laico, muy amateur, ¿no? Muy aficionado. De entender la palabra es realmente una ciencia y es habría que mantener mucho más respeto en lo que no estamos haciendo. Vamos al diccionario Tyler y ya, y entendemos y digo, no, eso significa aquello. Pero ese estudio, y tal vez yo podría hablar eso un poco aparte en otro momento, no es simplemente tan fácil, porque los autores a veces lo usan diferente que otros autores, ¿no es cierto? Tú tienes que tomar en cuenta la traducción, tú tienes que usar los textos originales hasta cierta medida, ¿no es cierto? Tienes que tener un cierto respeto, por lo menos. Tú tienes que a veces tomar cuenta de la declinación de la palabra, porque simplemente eso puede cambiar significados. Y muchas cosas más. Entonces, aquí ya vamos a un estudio que estamos al borde de poder realizarlo. ¿Ok? Porque... Y eso... Sí. Perdón, y eso va dentro del contexto y circunstancias. No, esto va dentro del tercer paso, estructura, análisis de palabra, análisis de texto. Ok, sí, ok. ¿Ya? Ahora Gracias. hemos mirado aquí con la estructura, hemos mirado la estructura de la frase o del párrafo, pero todavía no hemos ido a la palabra. Entonces, eso es otro elemento, otro punto, mirar la palabra en sí, ¿no es cierto? Y eso muchas veces hacemos solamente eso. Vamos a la palabra, significa eso. ¿No? ¿Ok? Sí, gracias. También le recuerda a Marcel aquí en la nota que ellos tenían menos palabras a disposición en griego y menos aún en hebreo o arameo. Sí, por el desarrollo de la lengua, ¿no? Correcto, esas cosas también. Entonces, si está ahora en español y después, mira, tienes que mirar qué español es eso, de qué época. Pamela empezó a tocar un tema que para nosotros era como un sacrilegio. ¿Qué traducción podemos usar? Y él no lo respondió así plenamente, pero yo llego a la conclusión que no podemos usar simplemente la Reina Valera 60 o la King James. ¿No? Sí, que podemos sacar información de otros sitios también. Tenemos que usar otras. Hay teorías de conspiración, ¿no es cierto? En eso de las Biblias. ¿Cuáles son las Biblias buenas? ¿Cuáles son las Biblias malas? Esas cosas tenemos que descartar, etc. Sí, totalmente. Además, eso niega.
Sí, bueno, yo digo que, o sea, yo pienso que eso niega la omnipotencia de Dios, que el Señor cuida su palabra y bueno, es como una protección del Señor, supongo. Muy bien, gracias. Entonces, gracias por la pregunta, gracias por su participación, hermanos. Entonces, por cuestión de tiempo, vamos a cerrar aquí. Gracias a ti, Marco. Ay, gracias, muy bueno. Sí, la Muy verdad que bueno. muy concreto, pero muy importante, porque la verdad que son las cosas elementales que a uno le faltan para Sí. poder entender bien. Ahora, Ujú. ahí a poderlo aplicar hay un gran trecho. Mano Marco, un favor, Bueno, suba el sí. video. Gracias. Sube el video. Dice. Sí, sí. Muchas gracias. Ok, a Gracias a ustedes. ustedes. Y alguien pide que Raimundo, yo comparte el PDF y ya el PDF está en inglés, eso es una cosa, porque algunos de los autores lo escriben, no son del habla inglés, obviamente, que han participado. ujú, Y me gustaría también que hermano Pamenda haga una revisión primeramente para ver si ujú. estamos en armonía. Y no duden que yo tengo muchas ganas de sacarlo lo antes posible. Ya voy a hacer lo posible. Haciendo Marco, disculpe, Amén. por mientras esta clase, ¿no? Lo que ha escrito ahora. Ah, este PDF. Dice. Ah, ese PDF, ok. Sí, 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 sí. sí, gracias. ¿Cómo? Muchas gracias. Ok. Y tenemos ahora dentro de poco con hermano Pamela un tema, él todavía no lo anunció, pero sean bienvenidos. Vamos a hacer como siempre esa traducción al español en otro canal. Aquí en la misma sala y el anciano Marco va a transmitir solamente el audio, ¿ok? Bárbaro, gracias. Si ustedes tienen Sí, preguntas, muchas gracias. de nada. Si ustedes Ah, tienen oh, alguna oh, oh, pregunta, oh. por favor, envíennosla para que nosotros se lo hagamos llegar al anciano Parminder. Él ¿Y ya qué va a ser el tema? Él no ha dicho. no, pero creo que él simplemente está respondiendo preguntas que nosotros podamos tener. Entonces, él ya nos Ah, pidió a nosotros las preguntas, así que yo les transmito nuevamente a ustedes la invitación. Si ustedes tienen alguna duda para poder aclararla, por favor envíennosla para que nosotros nos encarguemos de la traducción y podamos enviársela en la lista respectiva que nos pidió. ¿Ok? ok. No sé si sirve que alguien me había hecho una pregunta para el hermano del hermano Pamenda. Y bueno, a mí me parece que podría, me pregunto si podría mandarla entonces para preguntar, para hacérsela, para que la responda Pamenda, porque creo que habrá gente que tiene el mismo interés de saber de eso. Sí. Y también, por favor, si tienen preguntas para la anciana Tess, ustedes por favor nos las transmiten, nosotros nos encargamos de traducirla. En caso de que no entendamos la pregunta, le vamos a escribir a ustedes en su privado para saber a qué específico punto ustedes apuntan para Ujú. explicárselo a ella en un contexto más amplio. O sea, a veces hay que explicar la pregunta. Es decir, me mandas esta pregunta en base a este estudio donde tú hablas de esto, entonces para nosotros poder traducir eso más fácil para ella, hacerlo más fácil de comprender. ¿Ok? Ok, sí, Ok. ok. Y hacemos una oración. Sí, señora. ¿Quiere hacer, hermana? ¿Quién, yo? Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Oremos. Gracias te doy, Señor, por esta bendición que nos das de este mensaje, por esta clase que hemos tenido, que nos da un poquito más de orden, por lo menos en mi cabeza. Y te pido, por favor, que sigas obrando en nosotros para afianzarnos a este mensaje, a la verdad, y que podamos estar preparados para dar el mensaje a nuestros hermanos y al mundo. Te pedimos que todo sea conforme a tu voluntad y que
te damos gracias por este sábado que nos has dado. Y que dirijas el tiempo con el hermano Parmenda también. Y sigas dirigiendo a tu pueblo para que estemos listos. En el nombre de Jesús. Amén.